Una excelente tarde para ti también, Daniela, y muchísimas gracias. El caso llamado inicialmente Arroz Verde se adentra a una etapa decisiva, ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia. Son 24 procesados que habrían participado en una trama corrupta de financiamiento a las actividades proselitistas y festivas de Alianza País a cambio de constantes contratos con el Estado. La contundencia de los documentos revelados por el portal Mil Hojas motivó de inmediato la acción fiscal en los primeros días de mayo, y el caso Arroz Verde acorraló a Laura Terán y Pamela Martínez, ex asesoras de Rafael Correa, detenidas para investigación y en poco fueron piezas clave para entender la trama montada por la cúpula de Alianza País desde Carondelet. Así se develaba el origen de los recursos para el financiamiento de cientos de eventos, fiestas privadas, cumpleaños, movilizaciones, contramarchas, pago de artistas y actos de campaña que se saltaron todo tipo de fiscalización y control. El caso pasó a llamarse Sobornos 2012-2016 y las investigaciones determinaron que se debía involucrar en el proceso a otros protagonistas. El 31 de mayo se detuvo al ex secretario jurídico de Presidencia Alexis Mera y la ex ministra de Transporte María de los Ángeles Duarte, quienes más tarde se acogieron a medidas sustitutivas. Menos de 3 meses más tarde, el 8 de agosto, la Fiscalía pide la vinculación de otros altos funcionarios y esta vez las máximas figuras de Alianza País como supuestos mentalizadores de la dinámica del soborno en Palacio. Fiscalía pidió la vinculación de Rafael Correa, Jorge Glass, Walter Solís, Vinicio Alvarado y otros. Para el primer día de septiembre del 2019, la ex asesora de Correa, Laura Terán, decidió colaborar con la justicia y con detalles inéditos mostró a la jueza del caso la ruta del dinero de los sobornos. Allí se reveló que los recursos que contratistas privados ponían para actividades de Alianza País y su militancia eran pagados con el favor de contratos estatales millonarios de obras en medio de concursos cuestionados. Existen las facturas de pagos y los contratos con el Estado que se hicieron efectivos. De su lado, la Procuraduría General del Estado ha determinado un perjuicio superior a los $7 millones, solicitando una reparación integral de al menos 23 millones. Entre altos exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa y contratistas privados que se prestaron para la trama, suman 24 procesados por cohecho. Y de entrar en etapa de juicio, la Fiscalía ha confirmado tener más de 130 testimonios y peritajes que sostendrían su teoría del caso. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Cohecho, el delito por el que serían llamados a juicio los procesados en el caso Sobornos podría terminar con el futuro político de los exfuncionarios y funcionarios juzgados. Además, es un delito que puede ser juzgado en ausencia e impedir el retorno de los prófugos a Ecuador por siempre. Entre los 3 delitos que se imputaban en el caso Sobornos, la fiscal decidió quedarse solo con uno, con cohecho, para evitar obstáculos legales, dijo sin ahondar en detalles en su momento. Pero este delito por sí solo podría marcar el futuro personal y político de los procesados. En el caso de los prófugos, la particularidad del cohecho es que puede ser juzgado en ausencia. Si los procesados no están aquí en la etapa que es la etapa de juicio, no importa. Igual van a ser juzgados, procesados y sentenciados. Es el caso del expresidente Rafael Correa y de los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solís, que se encuentran prófugos. Otra particularidad del cohecho es que es un delito imprescriptible. Es decir, si se da una sentencia condenatoria, los prófugos jamás podrán volver al país. La ley establece que una vez que está condenado, tiene que cumplir la condena. Si no va a cumplir la condena, no va a poder regresar al país. Pero repito, como son políticos, en algún momento, probablemente, la Asamblea, en su momento, tomará también alguna decisión si es que llegan a requerirlo, el indulto. Y el futuro político de los otros exfuncionarios y funcionarios llamados a juicio también está en juego, pues el artículo 113 de la Constitución dice claramente que toda persona que haya recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada por cohecho no podrá ser candidato o candidata de elección popular. En este caso, además de los mencionados, estaría María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Cristian Viteri, quien en su momento fue asambleísta, y hasta la actual legisladora Viviana Bonilla.
pero esto se daría si en su momento llega una sentencia condenatoria ejecutoriada, algo que no pasará dentro de corto plazo, pues actualmente apenas estamos en la primera instancia del proceso, de otras 2 instancias más, y a ello se suman los recursos de casación y revisión. Es decir, el caso Sobornos, que hoy cierra una importante etapa de su primera instancia y que podría terminar con una pena de hasta 5 años de prisión para un expresidente y exvicepresidente, aún debe continuar su camino. Dayana Monroy, 24 horas. Según los economistas, el 2020 será un año difícil de estancamiento económico y posiblemente de más pérdida de empleo pleno, pero aseguran que el país está en la ruta correcta para corregir el rumbo del Ecuador. El 2020 será un año difícil para los ecuatorianos, dicen los economistas al revisar cifras de crecimiento, empleo, inflación y demás indicadores. Y lo definen de una manera simplificada. Vamos a tener una economía bastante estable, con una inflación muy baja, pero una economía que simple y sencillamente no va a crecer. Y si tenemos una población que está creciendo y una economía estancada, tenemos a nivel por habitante una caída del ingreso por habitante. Cordes coincide con este análisis y agrega que el estancamiento económico que por 6º año consecutivo empieza a vivir el país en este año, se va a sentir de manera palpable entre los ecuatorianos en el empleo. Lamentablemente, una economía estancada es una economía que no genera nuevas fuentes de empleo o que genera insuficientes fuentes de empleo. En ese contexto, sabiendo que el gasto público se está contrayendo y tiene que seguirse contrayendo, sería bueno que el gobierno encuentre la medida para generar atractivos a la inversión privada. El decano de Economía de la UDLA afirma que esto debería compensarse con una buena reforma laboral que permita que quienes tienen trabajo lo mantengan y quienes ahora no lo tienen lo consigan. Contratos un poco más flexibles, por horas, por tiempo limitado, no se pueden llevar a cabo. No es posible que no haya cómo contratar a un empleado por horas en este país, y eso hace que mucho empleo simple y sencillamente no se cree. Pero ambos economistas coinciden en señalar que la crisis económica que enfrenta el país y el ajuste necesario para superar el problema tiene como origen el pésimo manejo económico del gobierno anterior. Lamentablemente, con el gobierno anterior, el presupuesto del Estado llegó a tener déficits en torno al 6% del PIB, que son claramente insostenibles, y el gobierno actual, sobre todo con el actual equipo económico, está tratando de llevar cierto orden a las cuentas públicas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Continuamos con más información. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, asegura que se debe investigar cómo operaba el exdirector de procesos electorales, Luis Loyo, quien fue sentenciado a 1 año de prisión tras aceptar haber formado parte de una red dedicada a la oferta de cargos públicos. A quien vemos en este video de camiseta gris tratando de ocultar su rostro mientras camina esposado junto con otro detenido es Luis Tarquino Loyo Brusil, quien el 27 de diciembre pasado se declaró culpable de asociación ilícita para ofertar cargos públicos. Un mes antes fue detenido junto a 32 personas en el operativo Emperador. Loyo trabajaba como director nacional de procesos electorales en el CNE y sobre él llovían serios cuestionamientos. El consejero Luis Verdesoto enviaba este oficio a la presidenta del organismo, Diana Tamaint. Lo hacía el 23 de julio, más de 4 meses antes de su detención. Ahí le advertía sobre los 34 procesos judiciales que pesaban en su contra. Entre los delitos investigados constan abuso de confianza, falsificación de documentos públicos, daños y perjuicios, además de estafa. Pero no pasó nada. Otras alarmas fueron encendidas por el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, quien denunció, también sin respuesta, según relata, presuntas irregularidades cometidas por el confeso exfuncionario en las elecciones seccionales de 2019 en Manabí. Intentó paralizar el proceso de escrutinio ordenándole tal cosa al director de la delegación. Improcedente absoluto, y él no tenía autoridad para tal cosa. Y la segunda, quiso interferir en la designación de los miembros de coordinadores de recinto de una junta parroquial. Tras su confesión, Pita cree que es necesario investigar cómo operaba Loyo en el Consejo Nacional Electoral, organismo en el que además trabajaba su esposa. Y si Loyo era una pieza fundamental en designación de personal, posiblemente más de un empleado o funcionario que hoy no dice nada porque podría perder su chamba, ha sido contaminado por exigencias irregulares. El 5 de diciembre pasado, en una entrevista radial,
Atamaín, quien se encuentra a las puertas de un posible juicio político, aseguró que el Hoyo llegó al organismo por recomendación de la consejera Estela Acero. En 2013, el Hoyo fue su jefe de campaña en su candidatura a la Asamblea Nacional como parte del movimiento Alianza País. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La campaña contra la influenza se desarrollará hasta el 28 de febrero en todo el país. Según el Ministerio de Salud, se han reportado 123 casos de influenza H1N1, AH3N2 y tipo B. Hay ya 4 fallecidos. Niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas son parte de la población prioritaria que debe recibir la vacuna contra la influenza. El Ministerio de Salud Pública emprendió la campaña de vacunación el pasado 18 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de febrero. Se tiene previsto vacunar a 4.700.000 personas con corte al 28 de diciembre y ya se ha vacunado un 49%. O sea, tenemos aproximadamente un poco más de 2 millones de personas vacunadas. El conteo de casos de influenza H1N1, AH3N2 y tipo B empezó el 3 de noviembre y hasta el 28 de diciembre la cifra alcanzó los 123. Los cuales son 113 H1N1, 5 H3N2 y 3 tipo B. Contamos con 4 fallecidos. El yerno de Graciela es uno de los casos que aún no está contabilizado, pues fue diagnosticado con influenza H1N1 el 1 de enero. Empezó con escalofríos, se sentía mal, parecía que iba a tener una buena gripe, dolor mucho del cuerpo, y ahorita ya está aislado completamente, con fiebres muy altas. Según el director nacional de Estrategias de Prevención y Control del Ministerio de Salud, Franklin Bajaña, es importante no automedicarse. Además, dice, se deben tomar en cuenta algunos síntomas. Dentro de la gripe común hay rinorrea, malestar general, tos, y en el caso de este tipo de influencias se pueden complicar con una tos fuerte, una fiebre muy elevada y la persona tiene dificultad para hablar. También recomienda a la ciudadanía evitar contagiarse a través de sencillos métodos como cubrirse la boca y nariz con pañuelos o la comisura de los codos al toser o estornudar y lavarse frecuentemente las manos. Las vacunas, asegura, están disponibles en 2.100 centros de salud pública en todo el país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y asesinaron con más de 15 disparos a un cantante guayaquileño que pertenecía a una red de narcotráfico y que poseía 8 procesos judiciales en su contra. El suceso ocurrió en las calles Novena y Gómez Rendón, suroeste de Guayaquil. La víctima, alias Vanilla, se encontraba comiendo cangrejos en las calles Novena y Gómez Rendón, suroeste de Guayaquil, cuando cerca de las 11 de la noche de este jueves, de pronto aparecen 2 sicarios y le disparan a quemarropa. Criminalística levantó más de 20 indicios balísticos. El resto de comensales se escondieron debajo de las mesas para no ser impactados por alguna bala perdida. Y las 2 motos eran negras. Yo pasaba con mi mujer y mi hijo y yo me fui soplado aquí, porque era un man que era piteado. O sea, por la riña que siempre tenía como cantante, pues. Fueron momentos de pánico los que se vivieron en este sector. Me parece que es una venganza. El violento hecho quedó captado por cámaras de seguridad. Jorge Fernando Lino Macas, alias Vanilla, era un cantante de Guayaquil que formaba parte de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas provenientes de Colombia. Fue capturado por agentes de antinarcóticos en 2018 con 741 kilos de droga que tenía encaletada en cartones y botellas, dentro de una casa ubicada en Lomas de la Prosperina, norte del puerto principal. Sospechosamente recuperó su libertad el 23 de agosto de 2019, mientras que el resto de la banda, que incluía a una mujer, fueron sentenciados a 10 años de cárcel. Estamos en las 24 horas de flagrancia tratando de dar con los causantes de esta muerte violenta. Alias Vanilla presentaba un amplio historial delictivo. Además de ser cantante, formó parte de las filas policiales. En los registros consta de que esta persona era un ex miembro policial. Sobre él pesaban 8 procesos judiciales. Constan detenciones desde 2006 por tentativa de asesinato y otros procesos judiciales por estafa, asociación ilícita y tenencia de armas. Jorge Fernando Lino, alias Vanilla, fue señalado por la Policía Nacional como el líder de una estructura dedicada al narcotráfico. Catalina García, 24 horas.